Aupa autocaravaneros, ¿qué tal? Esta vez vamos a hacer un brico de altura que es tan habitual como sencillo, cambiar una claraboya. Justo en nuestro último viaje nos dimos cuenta que se nos había roto la claraboya esta, que es la del baño, una opaca. Pero como andábamos ya a punto de salir, pues no nos dio mucho tiempo, y entonces lo apañé con esta cinta americana. Entonces, ahora que vamos a hacer el viaje de verano más largo, pues con un poquito más de tiempo vamos a sustituirla. Uno de los principales problemas con los cuales os podéis encontrar es la medida que debéis comprar la siguiente claraboya. Claro, vosotros medís aquí, como esta, ¿no? Por ejemplo, mide 31,5 por 31,5. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa es la medida del marco. Una cosa es el marco, otra cosa es el agujero. Pero no os preocupéis, porque lo bueno que tiene esto es que las claraboyas son todas estándar. Entonces, cuando llaméis a vuestra tienda o vais al distribuidor o lo que sea, decís que tenéis una ventana o una claraboya de un marco de 31 o lo que sea, y ellos ya os sabrán decir cuál es la que vais a necesitar. ¿Por qué? Porque todos los agujeros son estándar. O son de 28, o son de 45, o sea, no va a haber mucho problema. Para este brico, como siempre, usaremos la super multiherramienta esta del Leroy Merlin, un cúter y luego Sikaflex, que tiene que ser de montaje y sellante. Luego la claraboya que hemos cogido es ligeramente diferente, porque tampoco hemos encontrado de esas opacas, pero bueno, vamos a aprovechar esta circunstancia para actualizar un poco nuestra autocaravana, que ya se está quedando un poco viejita. El sistema es igual, solo que en vez de ser totalmente opaca la claraboya, es translúcida, y de esa manera pues obtenemos un poquito más de luz en el baño. El problema que puede haber al tener una claraboya un poco translúcida, que si estéis en algún camping o en alguna zona con diferentes alturas, pues que igual cuando estéis en el váter, los de la altura de arriba o los de la casa de arriba o lo que sea, os puedan ver. Pero bueno, sinceramente, el que me mire por encima cuando estoy en el váter ya sabe lo que va a ver. Bueno, lo primero que haremos será abrir la mosquitera y vamos a retirar los tornillos que sujetan el marco de la claraboya. Podría usar un atornillador eléctrico, que tengo varios además, pero no me gusta usarlo en la autocaravana porque como todo es un poco así de pichiglas y sándwich y demás, pues siempre hay, no sé, te puedes cargar algo, vamos, que lo aprietas más de la cuenta, y la autocaravana ya sabéis que es todo bastante delicado, entonces me gusta hacer las cosas con cuidado. Bueno, ya hemos quitado los tornillos, ahora un poco de fuerza bruta. Bueno, ha salido bastante bien, está simplemente colocado. Bueno, lo que es el marco ha salido fácil, pero la claraboya en sí está siliconada por arriba, así que bueno, voy a volver al techo de la autocaravana y con el cúter lo voy a retirar la silicona y a ver si consigo sacarla. Pues esta claraboya, lo bueno que tiene es que se puede subir desde aquí, y pues bueno, vamos a empezar a darle un poquito con el cúter, a ver si conseguimos sacarle poco a poco la silicona sin dañar lo que es el techo de la autocaravana. Una vez que le he dado una vueltita a todo el marco, pues sale bastante fácil esto. Al final es pues bastante mecánico. Lo que hay que hacer es cortar y tirar con cuidado. Esta cosa sin prisa, mejor. Eso sí, esto tiene silicona para exportar. Y bueno, pues ya está. De esta manera ya hemos retirado la claraboya vieja. Y hemos retirado casi toda la silicona, tampoco me he vuelto muy loco, porque bueno, al fin y al cabo está todavía pegajosa y todo lo que pegue, bienvenido es. Lo que quiero es quitar sobre todo la exterior, que era la que estaba más dura. Y bueno, ahora vamos a presentar la claraboya para cerciorarnos de que el agujero es el que es y el tamaño es el correcto. Vale, encaja perfectamente. Así que bueno, comprobado esto, pasamos a la fase del siliconado. Tengo aquí ya preparada la pistola, le meto en todo el reborde, o sea, todo este reborde lo voy a siliconar bien, toda la muesca esta, y luego voy a, todo lo que está aquí siliconado así, le voy a hacer lo mismo. Le metemos un cordoncillo de manera que llene el canalón este. Un buen hilo. Se nota que es antigua la autocaravana porque la silicona o la siga que está puesta es negra, y al principio yo creo que todas estas eran negras y luego ya con el tiempo sacaron blancas. Así que bueno,
Así podemos meter un buen cordón aquí. Luego ya cuando lo montemos, lo que sobre, pues ya lo retiraremos. Lo importante es que sea un cordón uniforme, que haga un cinturón alrededor del agujero para evitar posibles filtraciones. No escatimamos en silicona, ya lo veis. Un silicona Sikaflex, uno de los mejores inventos del siglo XXI. Eso y la cinta americana. Vale, vamos a colocarla y a ver si no la lío. Vale, y ya está presionado aquí, colocado, sale por todos los lados, así que ahora voy a ir abajo, voy a colocar el marco para que lo presione un poco más y luego vuelvo a subir arriba y retiro la sica que sobra. Ahora vamos a colocar lo que es el premarco este, que encaja perfectamente, y vamos a, aprovechando los mismos tornillos de antes, bueno, tornillos, perdón, tirafondos, que esto no es un tornillo, tirafondos, colocamos el marco en donde va, que de hecho me coinciden hasta los agujeros. Bueno, último tirafondo puesto. Ahora voy a abrirla desde aquí y ahora voy a volver a subir arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ves? Si tiene silicona. Bueno, voy a ir arriba para presionarla y asegurarme de la estanqueidad de la claraboya. Bueno, ahí está Irene limpiando un poco todo lo que he manchado de silicona negra, porque, bueno, esto es lo que tiene. Ya veis en el borde, al haber metido el marco de abajo, como ha presionado y ha salido lo que es la silicona para afuera. Ahora a mí me suele gustar dejarla como más ajustada y el mejor método es con el dedo. Vais pasando el dedico, una servilleta y lo vais dejando un poco más curioso. Igual sí que me he pasado con la silicona, pero en estas cosas de estanqueidad, pues cuanto más haya, sinceramente, mejor. Bueno, autocaravaneros, ya veis que ha sido un brico bastante sencillo, sin ninguna complicación, y si una persona sin ninguna experiencia como yo lo puede hacer, tú también lo puedes hacer sin ningún problema. De hecho, este brico se podría hacer hasta en ruta, con tener una herramienta básica sin problemas. Si queréis, os dejamos aquí en el primer comentario y en la descripción de este vídeo los enlaces a donde hemos adquirido nuestros productos, lo que es la claraboya, la sica, la multiherramienta y demás, por si queréis tenerla en el vehículo o hacer vuestro propio añapa. Y lo ya veis que si queréis abrir agujeros en el techo de vuestra autocaravana o en las paredes, no es más que hacer un agujero con la medida de la plantilla que te trae, colocarla, siliconarla, atornillarlo y sin un problema. Que bueno, que si os ha gustado este vídeo o os ha servido o os es de utilidad, os agradecería un like, suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita si os avisa cada vez que sacamos un vídeo y poco más, que nos vemos en ruta. Venga, agur.